Buenas, buenas, mi gente, ¿cómo vamos? Bienvenidos nuevamente acá su servidor Andrés Cordero para un vídeo más para mi canal de YouTube. Aquí estamos, andamos reflexionando un poco y hace un rato en la tarde después de entrenar me cayó una reflexión que mi conciencia me dijo, tienes que grabarlo, tienes que hacerlo, quieras o no, porque tú has vivido por eso, tú has pasado por eso y de eso se trata. Ya se trata la vida de vivencias, de expresar lo que uno vive, desde la perspectiva de uno, lo que uno pasa. Literalmente lo hago para ver cómo puedo ayudar a las demás personas desde lo que yo he vivido. Y fue una frase que vi, literal, bueno, todo un contexto de una frase, de una persona que literalmente ha cambiado mi vida, ha dado luz, le ha dado fe a mi vida. Esta persona es Samael Hollados, que literal sigo no sé cuántas cuentas de él y me paso literalmente metiendo todo ese tipo de contenido. ¿Por qué motivo? Porque literalmente es una persona que me ha ayudado a salir de las drogas sin absolutamente yo pagarle nada. Incluso esa persona ni siquiera me conoce y me ha ayudado, literal. Y literalmente también en lo que es la parte física me ha inspirado muchísimo. O sea, trae mucha inspiración, da mucha fe a esa persona. Y la frase en base a lo que me cayó la reflexión de lo que yo he vivido dice algo así. Es quien se enaltece es humillado y quien se humilla es enaltecido. Trae un de más contexto, pero es básicamente eso lo que va el vídeo. Eh, porque literal, mi gente, literal, es una locura cuando lo leí y cuando literalmente viajé a mi pasado pensando en todas las veces que yo me enaltecí a mí mismo, que me puse a mí sobre, primero sobre, incluso sobre Dios y demás cosas, incluso puse cosas materiales externas de primero al enaltecerla. Una de ellas fue la moto que literalmente toda mi vida me quise comprar, que me la compré, la moto de mis sueños, una serie F230. Literal la tenía ahí un pedestal y demás. Y es una locura tener ahora este nivel de conciencia y estar tan consciente de, de que todo pasó por un propósito, de que todo pasó por algo, de que absolutamente todo, en el momento no lo entendía y tal, me sentía pues una mierda y demás, pero va más o menos así y tal, esta vivencia que tuve. Eh, pues logré a la edad de, ¿qué tal? Tengo 25, quizás como a los 21, creo, por ahí así más o menos. 21 creo, sí, no recuerdo bien. Logré comprarme la moto que siempre había querido, CRF 230. Y literalmente yo en esa época estaba totalmente vacío, no tenía nada de conocimiento, absolutamente nada de desarrollo. Mi físico era una mierda, mis hábitos, literalmente me drogaba todos los días, tomaba todos los días. O sea, perdía mi tiempo, estaba trabajando para el diablo, literal, y estaba totalmente atrapado en la Matrix. Eh, Trabajaba, después del trabajo salía, me drogaba, volvía a trabajar, volvía a salir, me drogaba, volvía a trabajar y así sucesivamente, incluso eh, viéndolo bien, hasta en ocasiones pues tal vez estudié ahí cosas de más y todo, pero recuerdo que para esa época más o menos hice el examen para sacar la licencia, el examen apenas el práctico y tal vez uno que otra cosa así, mi gente, pero es una locura porque me vienen tantas cosas a la mente, pero voy a enfocarme literalmente en lo que yo me enaltecí, ya lo vendrá otros vídeos en los cuales estaré hablando más a profundo o más allá de eso, pero me compré la moto y literal me sentía feliz, me sentía imparable, o sea, me sentía así como, wow, o sea,
con 21 años, literal, había querido comprarme la moto que siempre había querido y demás. Y honestamente no fue como que yo tuviera la plata o que la haya ahorrado, no, literalmente me endeudé, saqué un préstamo, me endeudé para comprar esa moto. O sea, yo no me la merecía, literal, o sea, la persona no había sido capaz de poder literalmente materializar yo como ser humano o atraer ese tipo de resultados, simplemente fue por un préstamo, que es lo peor que les recomiendo que hagan, que tomen un préstamo para comprarse un vehículo, o sea, literalmente la deuda es buena cuando lo utilizas para crear activos, pero si lo utilizas para pasivos, para gastarlo, para entretenimiento, para lo que sea además, es sumamente negativa, es sumamente mala. Entonces, no me merecía ni el vehículo que me había comprado, pero me lo compré. Lo disfruté muchísimo porque para esa época literalmente venía filmando mi divorcio y ya, o sea, era como tenía todo planeado en mi vida en base con una persona, no se dio, entonces yo quiero comenzar a hacer algo más o ya no la hallaba con un poco de sentido a la vida en base, solamente ya ir a trabajar y sobrevivir y comer y demás y comenzaron a venir lo que eran fiestas, más alcohol, drogas y demás y, y es una locura porque yo me sentía vacío, literalmente, y me compré la moto y fue como que eso algo me llenó un poco, el haber logrado ese logro, entre comillas, porque no fue un logro, o sea, cualquiera puede, o sea, literalmente sacarse un préstamo y comprarlo, entonces no fue un logro, no me costó nada, simplemente unas firmas y demás, y, y comencé a enaltecerme en base a la moto, y comencé a ponerla ahí, y para mí ya lo era todo, y fue una locura, hermano, fue una locura porque o sea, o sea, se empoderó de mí literalmente y yo vivía solamente para la moto. Me recuerdo que la lavaba todos los días, salía del trabajo, ya era solamente pasar con la moto, sea lo que sea que hacía, estaba ahí con la moto, o sea, literalmente estaba. ¿Por qué? Porque yo no tenía ningún valor, yo me valoraba literalmente con ese vehículo. Y para mí era toda la moto, literalmente comenzar a atraer personas en base a la moto, no por quién era yo, sino por la moto que yo tenía y demás, muchas vivencias. Y mi gente, comencé, o sea, en ese momento todavía apenas venía empezando, creando todo mi karma, literalmente, que más adelante se iba a desatar. Eh, Pasé mucho tiempo así, eh, luego además tuve, tuve una pareja que es mi expareja y en ese tiempo con esa pareja, literalmente comencé a buscar como algo mejor para mí, para ella, en base, porque me metí en caminos malos, comencé a meterme en caminos de la calle, en negocios ilícitos, totalmente, o sea, algo totalmente salido de todo, o sea, literal, o sea, ya uno se creía un tipo malo y la vara, y yo tenía mi moto y tenía mis negocios ahí sucios y la vara, y yo no se creía así como, o sea, la estoy rompiendo, o sea, literalmente eso es lo mejor que he logrado en mi vida. Y, y comencé a querer algo más, algo mejor, porque yo sabía que lo que estaba haciendo literalmente solamente me podía dejar o muerto o en la cárcel, o, y solo, o sea, solo problemas, mi gente. Y entonces me recuerdo que le junté una plata de todas esas cochinadas y todo, y me fui para, me fui a visitar a un amigo, bueno, yo que le llamo amigo, ¿cierto? Una persona un conocido, me fui a visitarlo, iba por 3 días y me quedé trabajando en esa zona porque renuncié a mi trabajo actual porque tenía un trabajo, trabajaba en el campo y me quedé por esa zona, literalmente ahí viví como 8 meses, que fue una transformación brutal, pasé muchas cosas, pero a lo que voy mi gente es que ya había adquirido la moto, ya adquirí una pareja como siempre había querido, ahora más,
logré llegar a un lugar donde siempre había querido vivir, que era una zona costanera. Literalmente era desde que estaba pequeño. Yo trabajaba vendiendo frutas en la calle, íbamos a vender por esa zona y yo siempre decía, yo algún día yo quiero vivir acá por esta zona, quiero vivir cerca de la playa, quiero vivir cerca de un entorno así, ver personas, ver ese tipo de vehículos, ver todo ese tipo de cosas y demás. Y comencé a enaltecerme yo con todo lo que yo había logrado. Y literal, o sea, yo ya me sentía así como en la cúspide, ya, o sea, ya es brutal lo que estoy haciendo. Ya de 21 años que pasé, compré mi moto, creo que fue a los 21. eh, ya había como por el 20, 22, 23, creo por ahí, sí, a los 22, 23 años, eh, que, que estaba logrando todo eso y estaba por allá y comencé ya a trabajar. Ahí luego comencé a conocer lo que ahí conocí, estando allá en esa zona, conocí a Yao, literal conocí a mi mentor actual que es Pablo, porque para los que no saben, pues yo me dedico, estoy desarrollando la carrera de ser un trader profesional y estoy en base en ello, literal. Entonces conocí a esas personas, comencé a enfocarme, literalmente ahí fue donde comenzó todo, porque comenzó toda mi transformación en base porque comencé a enaltecerme con todo. Yo me recuerdo una vez que yo estaba enfrente de la playa y le dije, Dios, literalmente tengo 23 años, 22, 23 años tenía entonces, eh, y ya he logrado todo lo que yo creí que yo iba a lograr a los 40, 50 años. O sea, ya he logrado todo. ¿Qué más? O sea, yo en base lo decía yo como, ¿qué más voy a hacer? En ese punto yo decía, pero yo no era como era un poco egoísta también con ego, pero diciendo que, o sea, ¿qué más? Ya lo he logrado, qué más puedo lograr, literal? Ya he logrado, tengo la moto que siempre soñé, estoy con la pareja una pareja, o sea, literalmente una persona que yo siempre había querido tener tanto físicamente era, eh, estoy en un lugar, estoy viviendo literalmente en un lugar donde siempre había querido vivir, y demás, y yo, o sea, ya lo he logrado, para mí eso era, literalmente para mí eso era el éxito, o sea, porque mis creencias limitantes estaban ahí, en eso, o sea, estaban en ese tope, y comencé a ver personas como Amado Yaos, de estilo vida y todo demás, y yo dije, ¿será que eso se puede lograr literalmente una persona así? Uno puede comenzar a lograr ese tipo de cosas. A mi mentor Pablo en ese entonces, que subía las stories y demás, comencé más a meterme en el ámbito de emprendedores y toda la cosa. Ya no era porque mis creencias limitantes era siempre encuentro un trabajo, sé bueno en ese trabajo y te van a dar trabajo por 40, 50 años hasta que te jubiles y ya, o sea, eso era ya lo más top. Y comencé a ver este tipo de cosas y dije, ¿será que uno puede también lograr eso? Y recuerdo que me enaltecí tanto en ese punto con mi vehículo, con mi pareja, por donde vivía, yo estaba literalmente que Dios, literal, ahí fue el punto donde yo más bien más me creía ya en mi cúspide, donde hizo, boom, me humilló, total. Y empezó tal vez yo me fui cegado buscando el dinero rápido, porque creí que yo me metía en eso del trading y ya yo en 3 meses ya nuevamente estaba rompiendo, la verdad, haciendo millones literal. Y lo primero que hice fue vender la moto que tenía para invertir en una empresa que me iba a enseñar sobre trading y otras habilidades ahí demás. Eh, bueno, en base también me compré otra moto, que es la que tengo ahora, que agradezco muchísimo por mi yo de ese momento, al menos pensar y comprarse también otro vehículo y no literalmente no haberme quedado totalmente a pie. Pero invertí en esa empresa y creí que la inversión, yo en cuestión de 1, 2, 3 meses ya estaba reembolsando toda la inversión y haciendo muchísimo, y ya en 3, 4, 5 meses ya me estaba comprando nuevamente la moto que actualmente venía vendiendo y demás. Y fue viendo cuando tuve un nivel de humillación, literal, porque comencé brutal, o sea, comencé a ir para abajo, comencé a tener un choque de realidad, o sea, a abrir los ojos, literalmente a quitarme las vendas que tenía en los ojos y ver literalmente lo que era la vida real, como estaba pasando, que no era así, porque literalmente yo era una persona que yo me drogaba, entonces quizás ese tipo de lo que yo veía en las redes y el tipo de droga, lo que consumía, literalmente estaba nublando toda mi mente y creyendo que podía lograr ese tipo de cosas,
en cuestión de meses cuando no es así. O sea, es todo un proceso, sí se puede lograr, claramente se puede lograr tener un Lamborghini, se puede lograr vivir en una mansión, se puede lograr viajar en el mundo, absolutamente todo se puede lograr, pero es un proceso, hermano. O sea, son niveles y va por niveles, tú vas atrayendo, conforme tú pones el trabajo, vas atrayendo esos tipos de niveles, porque no te voy a decir que no se puede lograr, claro que se puede lograr, claro que se puede lograr, y estamos en el proceso. A lo que voy es que recuerdo empecé a vender mi moto. Después de eso la estaba pasando súper mal ya porque había vendido la moto, comenzaron a venir pensamientos malos, tipo depresión porque no ponía el trabajo, mi gente, yo que quiera solamente, o sea, poner la plata ahí y que ya eso rápido yo iba a entender las cosas y rápido comenzar a hacer y a generar y cuando no es así. Y luego mi pareja en ese momento literal se fue todo un mes y me dejó totalmente ahí solo en base y ya, o sea, ya yo me valoraba como por mi moto, por mi pareja, por, o sea, por cosas externas de mí, no por quién era yo. Entonces comenzó, o sea, comenzó eso como decir, o sea, ya no tengo esto, ni está, esa persona ahorita no está acá y demás, y comenzó todo eso, o sea, literalmente, o sea, yo solamente era como un cascarón, o sea, no tenía nada por dentro, o sea, no tenía absolutamente nada de valor, todo me valoraba como afuera, literal, y fue una humillación tan grande para mí comenzar a sentirme de esa forma después de haberme sentido un punto que yo la estaba rompiendo y comencé a decaer, a decaer, a decaer, a decaer. Y hasta que llegué al punto que llegaron hasta pensamientos suicidas, pensamientos malos, no podía dormir, no, fue una locura, literal. Literalmente mi madre tuvo que ir allá casi que a traerme porque yo ya no tenía como ese que yo puedo hacer algo. ¿Por qué? Porque todas las decisiones que había tomado en las que yo estaba haciendo, todo estaba fracasando, estaba perdiendo, estaba cada vez mal. Y eso era Dios, literalmente, hasta ahorita lo comprendo, era Dios humillándome por yo enaltecerme con tantas cosas, por yo poner cosas por encima de mi espiritualidad, de mi propósito, por poner cosas por encima de mi salud, de mí mismo. Y hasta ahorita lo comprendo, en el momento claramente no lo comprendía, ahí pasé meses, mi gente, o sea, literal es una locura, pasé meses ahí metido, a los meses comencé a trabajar en mí, eh, ya luego literalmente dejé a mi pareja en ese momento, la dejé por completo porque comencé a trabajar en mí, comencé a ver que uno podía tomar valor y que la única forma literalmente de sostener una pareja era que la pareja también, o sea, tomara dirección a las cosas que se estaba haciendo porque si no, tú estás direccionándose hacia un lado, la persona hacia otro lado y no le permites tú que avance ni ella te permite que avance, entonces tomé la decisión, aunque yo en ese momento aún la amaba a la persona, tomé la decisión de decir no, o sea, no más, o sea, yo quiero avanzar, yo quiero seguir y ya, o sea, la dejé.